¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, conocido por su amor infinito, elige no salvar a algunas personas? Esta pregunta abre un panorama intrigante sobre el amor divino, mientras que Dios, vasto e incuestionable, permanece firme en sus principios. Entre los cristianos, se cree ampliamente que la voluntad de Dios abarca a todos, independientemente de género, edad o etnia, anhelando la salvación de cada uno. Las Sagradas Escrituras confirman esto en 1 Timoteo capítulo 4, proclamando el deseo de Dios de que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero, ¿qué sucede con aquellos que parecen estar lejos de esta salvación? En el video de hoy, voy a revelar 7 perfiles de personas que pueden encontrar obstáculos en su camino espiritual. En otras palabras, hablaré sobre 7 tipos de personas que pueden no alcanzar la salvación. Es vital prestar atención, ya que muchos de nosotros podemos estar inadvertidamente bajo obstrucción en nuestro camino hacia la redención. Por lo tanto, permanezcan vigilantes y reflexionen, ¿alguno de estos perfiles resuena con su jornada espiritual? La respuesta puede ser la clave para una comprensión más profunda de la naturaleza divina, el amor y la salvación en sí. Invito a todos a reservar un momento para ver este video completo, participar en las oraciones y recibir abundantes bendiciones para ustedes, sus familias y amigos. Antes de sumergirnos en el corazón de este contenido, les pido amablemente que muestren su apoyo, den like a este video, se suscriban a nuestro canal y compartan este mensaje esencial. Cada acción suya ayuda a difundir el Evangelio, alcanzando más corazones y fortaleciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Amados fieles, enfrentamos una verdad inquietante: no todos en este mundo pueden o serán salvados. Esta realidad es una alerta, principalmente para aquellos que asisten diligentemente a la iglesia. No es solo la presencia en las celebraciones dominicales, la participación activa en la comunidad, el ofertar diezmos, tener un título cristiano, hablar piadosamente o incluso el bautismo lo que garantiza la salvación. La Biblia, en Mateo 7, 21-22, nos trae la severa advertencia de Jesús sobre el día del juicio. Muchos creerán que hicieron milagros en su nombre, pero Él los rechazará diciendo: nunca los conocí, apártense de mí, ustedes que practican la maldad. Este mensaje es una invitación para cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestra verdadera posición ante el trono divino en el día del juicio. Pregúntense si el Señor regresara hoy, ¿estaríamos listos y dignos, vestidos en su justicia, inmaculados ante Él? Contemplar esto no solo es importante, es esencial para nuestra jornada espiritual. Siéntanse bendecidos por estar aquí participando en este video en un momento tan crucial. Como nos recuerda 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Ahora reflexionemos sobre 7 tipos de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvadas. El primer grupo está compuesto por los incrédulos. ¿Pero quiénes son ellos? Son aquellos que no creen en el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Según la Biblia, estas personas no pueden lograr la salvación. El único camino hacia la redención es a través de la fe en Dios. Sin esta creencia, nadie puede ser salvado de los pecados y la influencia de Satanás. No hay otra forma de lograr la salvación, excepto a través de la fe en Dios y la creencia en su Hijo Jesucristo. El conocido pasaje de Juan 3:16 destaca que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muchos pueden subestimar la simplicidad de este plan de redención y es por eso que la incredulidad es tan peligrosa. En segundo lugar, Dios no puede salvar a aquellos que buscan la salvación por medios distintos a Jesucristo. Juan 5:40 declara que algunos se negaron a venir a Jesús para tener vida. Él es el único camino hacia el Padre, y nadie viene al Padre sino por Él. Hechos 4:12 nos dice: No hay otro nombre dado entre los hombres por el cual debemos ser salvos, excepto Jesucristo. Nada más puede salvar a una persona, ni la inteligencia, ni el poder, ni el dinero, ni la buena apariencia, ni siquiera la familia o los amigos. Somos salvos únicamente por la sangre de Jesús, y su muerte en la cruz pagó por nuestros pecados. La siguiente categoría de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvadas son los hipócritas. Jesús se dirigió directamente a estos individuos en Mateo 23:3, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, vosotros mismos no entráis, ni dejáis entrar a los que están intentando entrar». Un hipócrita es alguien que finge ser lo que no es. Los domingos se presentan en la iglesia con la vestimenta adecuada, levantando manos santas a Dios, pero los fines de semana se comportan como cualquier otra persona en entornos mundanos. Para ellos, la salvación y la vida de fe son meras formalidades, tratando a la iglesia como un centro social sin verdadera devoción. Estas personas pueden adorar a Dios públicamente, pero no permiten que la vida de Cristo se manifieste verdaderamente en sus acciones y pensamientos. Pueden pasar años en la iglesia, pero no muestran frutos que prueben la fe que profesan. Están en la puerta del reino, pero no entran y, además, impiden que otros entren. En el Evangelio de Lucas capítulo 18, 9-14 encontramos la historia de un fariseo que se consideraba justo y despreciaba a los demás. En contraste, Jesús elogió la actitud humilde del recaudador de impuestos que, consciente de sus pecados, suplicaba la misericordia de Dios. Esta narrativa ilustra la advertencia bíblica contra la autojustificación. En Efesios 2, 8-9 se nos recuerda que la salvación viene por gracia mediante la fe, y no es algo que podamos lograr o jactarnos de ello. La quinta categoría de personas que no pueden ser salvadas son los apóstatas. 2 Pedro 2, 20-22 habla claramente sobre ellos, diciendo que si alguien, después de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se involucra nuevamente con el mundo y es vencido, su condición final es peor que la primera. Esto subraya la seriedad de alejarse del camino de la verdad después de haberlo conocido. Estos individuos se encuentran en una situación peor al final que al principio. Habría sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que, después de conocerlo, dar la espalda al mandamiento sagrado que les fue entregado. Como describe Proverbios, el perro vuelve a su vómito y la cerda lavada a revolcarse en el lodo. La Biblia nos muestra la imagen de aquellos que se vuelven religiosos y abandonan sus prácticas corruptas e inmorales, pero que al final revelan su verdadera naturaleza y regresan a ellas. Una cerda lavada sigue siendo una cerda. Estas son personas que juegan con los fundamentos de las creencias cristianas, como el bautismo, la comunión y la asistencia a la iglesia, pero que eventualmente revelan su verdadero yo al regresar al mundo y sus tentaciones, porque en realidad nunca tuvieron fe. La siguiente categoría de personas que, según la Biblia, no pueden ser salvadas son los blasfemos. Jesús aborda este tema en Mateo 12, 31-32,
donde advierte que todo tipo de pecado y blasfemia puede ser perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Algunas personas blasfeman contra Dios, se burlan del Espíritu Santo y menosprecian su manifestación. Esto se considera el pecado imperdonable. Por lo tanto, es crucial tener cuidado con lo que se dice sobre el Espíritu Santo, evitando bromas, asociaciones o grupos que hablen despectivamente del movimiento del Espíritu de Dios, ya que esto puede llevar a cometer este pecado imperdonable. El último grupo de personas que, según las Escrituras, Dios no puede salvar son aquellos que ya han muerto. Muchas personas buscan a pastores y líderes religiosos para pedir oraciones durante el funeral de un ser querido. Sin embargo, es importante entender que ninguna oración puede cambiar el destino de una persona después de su muerte. La salvación solo es posible mientras estamos vivos. Después de la muerte, se vuelve completamente inalcanzable. La idea de un purgatorio, como algunos creen, no está respaldada por la verdad de la palabra de Dios. La salvación solo es posible en vida, y por eso es crucial entregar tu vida a Jesús. Amigos, espero que ahora puedan entender que algunas personas pueden no ser salvadas. Esto no ocurre por falta de amor de Dios, sino porque Él no puede comprometer su estándar de justicia para salvar a alguien. El mayor acto de amor fue cuando Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, incluso cuando aún éramos pecadores. Después de este sacrificio supremo, si alguien elige no creer, Dios no comprometerá sus principios nuevamente. Para concluir, les pregunto, ¿han aceptado verdaderamente a Jesús como su Señor y Salvador? Si no, este es el momento ideal. El rapto es un tema ampliamente discutido entre cristianos y no cristianos. No es solo un evento futuro predicho, sino una ocurrencia profética que seguramente sucederá. El momento exacto es desconocido, pero esto es lo que sabemos. 1 Tesalonicenses 4, 15-17 nos dice que, según la palabra del Señor, nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, ciertamente no precederemos a los que han dormido. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Este es el momento que esperamos con esperanza y fe. Ser arrebatado para encontrarse con el Señor en las nubes es, sin duda, una experiencia gloriosa que cada creyente anticipa con gran expectativa. El rapto es un evento destinado exclusivamente para el pueblo del Señor, aquellos que han puesto su fe en la gracia salvadora de Jesús y se han apartado de una vida de pecado. Esto significa que, sin importar cuántas buenas acciones realice alguien en la tierra o cuán nobles sean sus intenciones, si no es un creyente que vive para Dios, no será arrebatado cuando llegue el momento. Algunos creen que el rapto ocurrirá más de una vez, ofreciendo una segunda oportunidad a quienes pierdan la primera. Sin embargo, la Biblia no respalda esta idea. Por lo tanto, es crucial hacer todo lo posible para asegurarse de ser parte de esta gloriosa experiencia. El rapto ocurrirá solo una vez y no se repetirá. Quedarse atrás significará enfrentar el caos y la persecución del anticristo. Por otro lado, para aquellos que sean arrebatados, será el comienzo de un reinado eterno con el Señor. La relación entre los creyentes arrebatados y Jesús será eterna,
no solo escaparán del peligro del infierno, sino que también abrazarán y disfrutarán plenamente lo que significa tener vida eterna. El último enemigo, que es la muerte, será juzgado y conquistado. Este video explicará en detalle qué es el rapto. Les pido que lo sigan atentamente, ya que fortalecerá su fe y eliminará cualquier temor sobre el rapto de sus corazones. La palabra rapto describe un evento crucial en las Escrituras donde Dios quita a todos los creyentes en Cristo Jesús de la tierra, allanando el camino para que su justo juicio sea derramado durante el periodo de tribulación. Es importante notar que la palabra rapto no se menciona explícitamente en ninguna parte de la Biblia. Sin embargo, varios versículos en diferentes partes de las Escrituras apuntan a la ocurrencia de este gran evento. Ejemplos de estos versículos se encuentran en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, así como en las epístolas y otras partes del Nuevo Testamento. Estos textos confirman la ocurrencia profetizada que llamamos el rapto. Debido a la importancia de este evento futuro, se ha enseñado mucho sobre el rapto. Estas enseñanzas han generado una variedad de opiniones e interpretaciones. Una creencia significativa pero errónea asociada con el rapto es que muchos creen que el rapto y la segunda venida de Cristo son el mismo evento. Sin embargo, las Escrituras no apoyan esta visión. La Biblia afirma claramente que el rapto y la segunda venida de Cristo son eventos separados. Aclaremos algunas diferencias clave entre el rapto y la segunda venida. Durante el rapto, todos los creyentes se encontrarán con Jesús en las nubes, como se describe en 1 Tesalonicenses 4:17. Por otro lado, en la segunda venida, todos los creyentes arrebatados regresarán con el Señor a la tierra. Este regreso tiene el propósito de juzgar a aquellos que quedaron en la tierra y no recibieron la marca de la bestia, derrotar al anticristo y a Satanás, y reinar por 1000 años, según se reporta en Apocalipsis 19 y 20. Esta es una diferencia significativa entre los dos eventos. El rapto, como se ha definido anteriormente, será el momento en que los santos sean removidos de la tierra para encontrarse con el Señor en las nubes. En contraste, la segunda venida es el evento en el cual el Señor regresa con todos los creyentes que fueron arrebatados para juzgar a los que quedaron en la tierra y encarcelar al diablo por 1000 años. En segundo lugar, el rapto será un evento instantáneo, a diferencia de la segunda venida de Cristo. En 1 Corintios 15:52 está escrito, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El rapto ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, mientras que la segunda venida será un evento visible para todos, como dice Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En tercer lugar, el rapto podría ocurrir en cualquier momento, pero la segunda venida de Cristo no sucederá hasta que se cumplan ciertos eventos proféticos del fin de los tiempos. Esto significa que el rapto precederá a la segunda venida. Hay varias interpretaciones y escuelas de pensamiento respecto al concepto del rapto, pero la Biblia sigue siendo la fuente más válida y precisa de información sobre este evento del fin de los tiempos. Un malentendido común sobre el rapto es la idea de que está destinado solo a personas buenas y morales. Las Escrituras enseñan y confirman que el rapto es para los creyentes en Cristo Jesús. Puedes ser un ciudadano ejemplar, generoso y respetuoso de la ley, pero si no has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, es posible que te quedes atrás en el rapto. La Biblia ofrece gran esperanza y consuelo,
especialmente para aquellos que han perdido seres queridos creyentes en Cristo. Las Escrituras declaran que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, si tienes un ser querido que ha fallecido y era un fiel creyente en Jesucristo, tengo buenas noticias, ellos resucitarán primero y tendrán la esperanza de estar con el Señor en el aire durante el rapto. Esto es motivo de gran aliento y gozo. Ahora podrías preguntarte, ¿es posible prepararse para el rapto? ¿Cómo puedo prepararme para este gran evento? La respuesta es un rotundo sí. Compartiré cómo prepararse para el rapto. Una forma de estar listo es vivir una vida de fe y rectitud. Recuerda la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por lo tanto, amados, dedíquense a cosas que fortalezcan su fe y los motiven a vivir una vida justa. No permitan que nadie los desanime de la necesidad de vivir en fe y rectitud. Asegúrense de no solo hablar de pureza, sino también de vivirla, como el Señor les da gracia y sabiduría. Otra manera de estar preparados para el rapto es estudiar y comprender las enseñanzas bíblicas mientras viven en preparación. Es crucial estudiar la palabra de Dios y aprender sus principios por uno mismo. Cada creyente que se dedica a estudiar la palabra de Dios se convierte en un obrero que no tiene de qué avergonzarse, capaz de aplicar correctamente la palabra de verdad en todas las áreas de la vida. Es esencial leer, estudiar, comprender y aplicar la Biblia, evitando la búsqueda de nuevas revelaciones que, aunque puedan parece excelentes, se desvían de la verdad sincera de la palabra de Dios. Una lección que es demasiado compleja, mística o ambigua no es necesariamente verdadera. Más a menudo, la verdad de la palabra de Dios se presenta de manera simple para que todos puedan estar completamente equipados para toda buena obra. Otra manera importante de prepararse para el rapto es permanecer en una comunidad de creyentes genuinos. Proverbios 27 nos dice que, como el hierro se afila con hierro, así una persona se afila con otra. Vivir en comunidad con otros creyentes es crucial, como dice el dicho popular, en la multitud hay seguridad. La Biblia nos anima a no descuidar el reunirnos con otros creyentes y asegurarnos de que nada nos aísle de la comunión. El aislamiento de la comunidad de creyentes no proviene de Dios, sino más bien es un truco del enemigo. La cuarta manera de prepararse para el rapto es orar por guía y fortaleza mientras vivimos en estos últimos días. La oración es una de las formas en que nos mantenemos conectados con el Señor, especialmente en momentos cuando nos sentimos solos en este viaje celestial. Ora al Señor por guía y fortaleza, ya que nuestra propia fuerza puede fallar, pero con el equipamiento del Señor no flaquearemos. En conclusión, al tomar medidas para prepararse para el rapto, recuerda que Dios está colocando señales en el camino para guiarnos. La Biblia no especifica claramente cuándo ocurrirá el rapto, pero se nos ha advertido y enseñado a estar atentos a las señales de los últimos tiempos. Jesús mismo nos instruyó sobre estas señales y la necesidad de estar vigilantes en los últimos días. Jesús habló sobre estos eventos, por lo tanto, a medida que estas señales se manifiestan en nuestros días, sería sabio prestar más atención a las Escrituras que nunca antes. Es crucial que nos enfoquemos en las pautas que Jesús nos dejó sobre cómo conducir nuestras vidas en los últimos tiempos. Como él dijo en Mateo 24:33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. En este video, compartiré 3 enseñanzas vitales de Jesús y cómo se aplican de manera práctica y directa a nuestra vida cristiana diaria.
El primer consejo de Jesús, encontrado en Mateo 24:46, nos dice que seremos bendecidos si estamos cumpliendo sus mandatos cuando Él regrese. Jesús, al guiar a los creyentes sobre su retorno, destacó que la verdadera fidelidad radica en ser encontrados cumpliendo sus mandatos cuando el Maestro regrese. Prometió que, al regresar, aquellos siervos fieles serían bendecidos. Pero, ¿qué significa ser encontrados cumpliendo sus mandatos? ¿Qué exactamente debe estar haciendo el siervo, el creyente que sigue a Jesús, cuando el Señor regrese? Permanecer seguros en estos últimos días significa ser encontrados llevando a cabo fielmente las tareas que el Señor nos ha encomendado como creyentes. Esto implica que no debemos descuidar la misión que nos ha confiado hasta su glorioso retorno. Jesús clarificó esta idea a través de la parábola de los talentos. Ser encontrados cumpliendo sus mandatos significa estar activamente comprometidos y dedicados a la misión que se nos ha confiado, llevándola a cabo con excelencia mientras vivimos en sincera anticipación del inminente retorno de nuestro Maestro. Algunas de las responsabilidades que se nos han encomendado incluyen predicar el Evangelio. Jesús instruyó a cada uno de sus seguidores a predicar el mensaje del Evangelio como parte de la Gran Comisión. Este es un llamado para todos los que han puesto su fe en Jesús a ser activos en la misión de llevar el Evangelio a todos los que nos rodean. Nuestro compromiso con la difusión del mensaje del reino de Dios a las aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo debe ser firme, sin importar los obstáculos y desafíos que enfrentemos. Hacer discípulos, además de difundir el Evangelio, Jesús nos encargó a ser discípulos. Esta tarea está claramente delineada en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hoy en día, la necesidad de discípulos es inmensa y Jesús llama a cada uno de sus seguidores a multiplicar discípulos, facilitando así la obra de su reino. Solo un discípulo puede hacer otro discípulo. Existe una necesidad urgente de trabajadores dedicados en el reino de Dios hoy en día. Mientras nos esforzamos por ayudar a las personas a acercarse a Dios, amarlo, servirlo y representarlo, estamos cumpliendo el mandato de Jesús. Al hacerlo, nos comprometemos a ser encontrados cumpliendo sus mandatos en el momento del retorno del Señor. Una de las pautas cruciales que Jesús nos dio para vivir bien en estos últimos tiempos es mantener siempre. La alta vigilancia espiritual es esencial para evitar distracciones que nos desvíen del verdadero camino. Como dice Marcos 13:33 en la versión amplificada, estén atentos, manténganse despiertos y oren, porque no saben cuándo llegará el momento. Para un cristiano, estar en guardia significa ser atento y devoto en la oración. Queridos santos, debemos mantenernos siempre vigilantes y no sucumbir al letargo espiritual. Esta es una exhortación a profundizar en la práctica de la oración mientras esperamos el regreso del Maestro. En el lugar de la oración encontramos gracia, consuelo y paciencia, elementos esenciales para navegar los desafíos de estos últimos días, escapando de las trampas y engaños. Los desafíos actuales requieren que tú y yo dediquemos tiempo de calidad al Señor en la oración diaria. Pregúntate, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración cada día? Entiende que es crucial orar continuamente para comprender la voluntad de Dios para ti y las acciones que Él desea que tomes en este momento. Comunicarse con Dios nos da una ventaja contra los numerosos planes de Satanás.
Muchos cristianos aún no se dan cuenta de que el mundo cambia diariamente para alinearse con la agenda del anticristo y que Satanás está comprometido a desviar a tantos santos como sea posible. Pero recuerda, él es un engañador. Dedicar tiempo de calidad a la oración diaria nos mantiene despiertos y atentos al llamado de Jesús a estar conscientes de su regreso. Descuidar nuestra vigilancia en estos últimos días es ignorar este consejo vital de estar atentos y alertas, ya que no sabemos la hora exacta de su regreso. En Marcos 13, 35-36, se nos dice, velen, pues, porque no saben cuándo vendrá el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo, o al amanecer. No sea que, viniendo de repente, los encuentre dormidos. Esta advertencia es clara, debemos evitar la insensibilidad espiritual. Aquí, dormir no se refiere al descanso físico, sino a un estado de insensibilidad y negligencia espiritual. Por lo tanto, en este periodo de incertidumbres y transformaciones, es esencial que sigamos fielmente este consejo de vigilancia y oración. No conocemos el momento preciso del regreso divino. Permanecer espiritualmente despiertos y alertas es clave para no ser sorprendidos y estar listos para enfrentar los desafíos que nos esperan. Jesús, en sus instrucciones sobre cómo vivir en estos últimos tiempos, enfatiza la importancia de no volverse indiferente o descuidado respecto a las cosas del reino de Dios o el inminente regreso de Cristo. Nos exhorta a permanecer vigilantes porque no sabemos la hora de su retorno. No debemos dejarnos llevar por las tendencias pasajeras ni olvidar sus advertencias. Cada creyente es alentado a estar en guardia, esperando con esperanza el regreso del Señor, tomando medidas conscientes para ser cautelosos con cualquier cosa que pueda amenazar nuestro enfoque o compromiso espiritual. Estar en guardia significa estar activamente comprometidos en proteger las convicciones de nuestro corazón y nuestra fe en Jesús, priorizando todo lo que lo glorifica y rechazando todo lo que desvía nuestro corazón de Él. El tercer consejo de Jesús se encuentra en Lucas 21, 34-35, donde nos advierte con firmeza, tengan cuidado de que sus corazones no se carguen con libertinaje, embriaguez y las preocupaciones de la vida, y que aquel día no venga sobre ustedes de repente como una trampa. Jesús nos alerta sobre el peligro del engaño de un estilo de vida frívolo y desenfrenado que puede volverse común en los últimos días. Recordamos que eventos similares ocurrieron en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, e incluso Babilonia antes de ser destruidos. La Biblia relata que antes de estos eventos, las personas estaban tan absortas en sus vidas, comiendo, bebiendo y casándose, que olvidaron a Dios y sus advertencias. Hoy estamos en una situación similar, con muchos olvidando gradualmente a Dios y volviéndose a las mentiras y engaños propagados por el enemigo a través de diversas influencias. Los medios de comunicación e incluso los gobiernos también pueden desviarnos del camino correcto. Jesús advirtió que algunos podrían alejarse, no necesariamente por el pecado, sino por las ansiedades de la vida. Por eso, es necesario estar atentos a las presiones que debilitan la fe de los demás. Aunque enfrentamos tiempos difíciles, no debemos permitir que nada enfríe nuestro corazón hacia Dios. Independientemente de las circunstancias, no dejes que la ansiedad te aleje de tu fe, más bien, deja que tu fe te libere de la ansiedad que domina a tantos hoy en día. Queridos amigos, después de escuchar estos consejos del mismo Señor Jesús, ¿cuál debería ser nuestra reacción? Según la segunda carta a Timoteo 3, 1-5, vivimos en tiempos difíciles. En los últimos días, las personas se volverán egoístas, avaras, jactanciosas,
abusivas, desobedientes a sus padres, ingratas, impías, sin amor, implacables, calumniadoras, sin dominio propio, brutales, no amantes de lo bueno, traicioneras, temerarias, engreídas, amantes de los placeres más que de Dios. Mantendrán una apariencia de piedad, pero negarán su poder. Debemos evitar a estas personas. Esta guía es clara, debemos distinguirnos y separarnos del resto del mundo, evitando cualquier asociación o grupo que presente solo una forma externa de piedad pero que en realidad viva de manera contraria al poder de una vida piadosa. En otras palabras, sus acciones o respaldos reflejan directamente una vida de desobediencia a la palabra de Dios. Si miramos al futuro con esperanza y anticipación por el regreso del Señor, debemos aferrarnos firmemente a nuestra profesión de fe y luchar celosamente por la fe que se nos ha confiado. Mantengámonos estables, firmes e inmutables, recordando que cuando el Señor regrese, recompensará a todos aquellos que mantuvieron su mirada fija en Él y vivieron sus vidas para agradarle. En Apocalipsis 22:12 se dice, «He aquí, vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según su obra». ¿Has pensado en lo que realmente importa en la vida? ¿Cuál sería la única cosa que preservarías si estuvieras a minutos de enfrentar la eternidad? Si alguna vez has tenido una experiencia cercana a la muerte, tu visión de la vida cambia radicalmente. En ese momento exacto, nada más parece importar excepto una cosa esencial, Cristo Jesús. Ante la muerte, se hace evidente que, en medio de todas nuestras búsquedas y logros mundanos, es nuestra unión con Cristo, hecha posible por su obra en la cruz, lo que tiene un significado genuino. Únete a mí mientras profundizamos en este mensaje profundo y exploramos la verdad eterna de la cruz de Cristo, que tiene el poder de salvar nuestras almas y ofrecernos la seguridad de la vida después de la muerte. Este es un mensaje de suma importancia y Dios desea que le prestes tu plena atención. No dejes que nada te distraiga, abre tu corazón para recibirlo ahora mismo. Nunca sabemos lo que puede suceder después de este momento. Como se destaca en Gálatas 6:14, nuestro mayor orgullo debe residir en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Ante la eternidad, todas nuestras búsquedas y ambiciones mundanas pierden su valor y se vuelven insignificantes. Reflexionemos un poco sobre una persona que enfrenta la muerte, ya que ofrece un paralelo impactante a nuestras propias vidas. Considera a un empresario que planeó meticulosamente una reunión de negocios para la próxima semana. Al enfrentarse a su muerte inminente, mientras su vida se despliega ante sus ojos, esa reunión se convierte en un pensamiento distante e irrelevante, perdiendo su valor. La búsqueda implacable de riqueza deja de dominar sus pensamientos y, incluso, su pasión por su equipo de fútbol favorito se desvanece en comparación. Su hogar amado, que alguna vez consideró un tesoro, ahora parece una posesión trivial. Amigos, este es un recordatorio conmovedor de que las cosas por las que luchamos y a las que damos tanta importancia, al final, no tienen relevancia frente a la eternidad. El dinero, las posesiones materiales e incluso nuestros logros más queridos son efímeros en comparación con la pregunta fundamental de dónde pasaremos la eternidad. Lo único que realmente importa es la cruz de Cristo, ya que desempeña un papel crucial en la determinación de nuestro destino eterno. Es esencial tomar esta lección en serio, ya que se aplica a cada uno de nosotros. La muerte es una realidad ineludible que llegará para todos y, en el momento en que se acerque,
todas nuestras preocupaciones temporales y prioridades mal dirigidas se desvanecerán como humo. En el fondo, sabemos esta verdad, pero a menudo fallamos en priorizar nuestra relación con Dios, perdidos en la búsqueda del éxito, el reconocimiento y los logros mundanos. No debemos perder de vista lo que es eterno. Que esta revelación sirva como un llamado a despertar, animándonos a reevaluar nuestros valores y reajustar nuestras prioridades. Reflexionar sobre los misterios de la vida después de la muerte plantea preguntas profundas. ¿Qué sucede al final de nuestro viaje terrenal? ¿Qué nos espera más allá del umbral de la muerte? ¿Existe un lugar llamado purgatorio o simplemente entramos en un sueño hasta el día prometido de la resurrección? Hebreos 9:27 ofrece una respuesta clara, afirmando: y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La palabra de Dios disipa cualquier noción de un estado intermedio después de la muerte y enfatiza la realidad del juicio que sigue a nuestra vida terrenal. La idea del purgatorio es reemplazada por la certeza del juicio divino después de nuestro tiempo en la tierra. Amigos, al darnos cuenta de la inevitabilidad de este juicio inminente, nuestras vidas cambiarán drásticamente. Comprender que seremos evaluados por un Dios santo y eterno, que examinará meticulosamente cada detalle de nuestra existencia, nos impulsa a adoptar una forma de vida diferente. Sepan que incluso las palabras que hablamos serán analizadas y juzgadas minuciosamente. Querido amigo, el juicio está a la puerta, acechando en el horizonte, y en este juicio, un factor crucial determinará el destino de nuestras almas. Pronto veremos cuál es este factor. En 1 Corintios 1:18, volvemos al tema de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Reflexionemos nuevamente sobre estas palabras. La predicación de la cruz de Jesús, puede parecer absurda para los que se pierden, pero para los salvados, representa el poder de Dios. La cruz una vez más se destaca, diferenciando a los que siguen el camino de la perdición de aquellos en el camino de la salvación. La cruz de Cristo es el elemento decisivo para el perdón de nuestros pecados. Sin los eventos en esa cruz y la subsiguiente resurrección, la salvación no hubiera sido posible para nadie. Como nos recuerda Gálatas capítulo 6, la declaración enfática del apóstol Pablo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, actúa como un principio guía para centrar nuestras glorias únicamente en Cristo. Nos invita a dirigir nuestra mirada a Jesús, a fijar nuestros ojos en la cruz y a poner nuestra confianza en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. La cruz se erige como un faro de esperanza y un recordatorio del amor y sacrificio incalculable que aseguró nuestra redención. En nuestra vida diaria, estamos constantemente distraídos y tentados a alejarnos del verdadero significado de la cruz, seducidos por el atractivo de los logros mundanos, envueltos en la búsqueda del beneficio personal y atraídos por los placeres efímeros de esta vida. A menudo perdemos de vista el valor eterno de la cruz. Ante la eternidad, estas búsquedas se vuelven insignificantes en comparación con el impacto duradero de la cruz. Esta se destaca como el elemento central que diferencia a los que se pierden de los que se salvan y sirve como el fundamento para el perdón de los pecados. Mientras navegamos por las complejidades de la vida, la enseñanza de los apóstoles permanece como un firme llamado a fijar nuestros ojos en el poder transformador de la cruz. Debemos reflexionar sobre la verdad contenida en estos versículos mientras consideramos la realidad del juicio inminente y el poder transformador de la cruz.
En un mundo lleno de distracciones que buscan desviar nuestra atención de la cruz, la importancia de mantenerla en el centro de nuestras vidas es un recordatorio constante de no perdernos en las trivialidades y las ilusiones pasajeras, sino de buscar el significado profundo y eterno. La sociedad a menudo nos impulsa a centrarnos en nuestra propia bondad, alentándonos a enorgullecernos de nuestros actos y justicia personal, promoviendo la idea de autosuficiencia basada en nuestra aparente rectitud. Esto perpetúa una visión distorsionada que no toma en cuenta la verdad más profunda de nuestra condición humana. Frecuentemente, escuchamos susurros que nos recuerdan todas nuestras buenas acciones, nuestra amabilidad, amor, responsabilidad con las cuentas, apoyo a la comunidad y cuidado de la familia. Somos alabados por nuestra justicia moral y cumplimiento de las leyes, llevando a muchos a creer que realmente son buenas personas. Esta mentalidad es común entre muchas personas en todo el mundo, incluidas aquellas que no creen, sin reconocer su propia naturaleza pecaminosa y las terribles consecuencias que se derivan de ella. Muchos no son conscientes de lo que Romanos 3:23 intenta enseñarnos: todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. O nuevamente en Romanos 6:23, donde se lee: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Todos somos pecadores. La Biblia nos enseña que heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Sin embargo, el engaño confunde a las personas, dándoles una percepción falsa de justicia y manteniéndolas alejadas de la salvación hasta que es demasiado tarde. La comprensión limitada del pecado, vista solo como crímenes atroces o transgresiones graves, es desafiada por el mensaje del Evangelio, que señala a cada uno de nosotros y declara que todos estamos destituidos de la gloria del Todopoderoso. El Evangelio presenta un mensaje directo e impactante, revelando una verdad perturbadora: cada persona, sin importar cuán respetada sea por la sociedad o considerada virtuosa, es un pecador ante los ojos de un Dios santo. Muchos se sorprenden por esta firme evaluación de su condición moral y rechazan vehementemente la idea de ser etiquetados como pecadores. En cambio, prefieren aferrarse a la ilusión de su propia justicia, haciendo que el mensaje del Evangelio se vuelva ofensivo para ellos y difícil de comprender, un verdadero obstáculo. Esto sucede porque no están dispuestos a aceptar la realidad de su necesidad de salvación. La idea de redención les parece absurda, un concepto insignificante que se descarta fácilmente. Muchos buscan consuelo en sus logros, actos de caridad y justicia moral, creyendo que tales acciones encomiables son suficientes para asegurar su posición ante Dios. Son seducidos por la creencia engañosa de que el mensaje de la cruz es innecesario, confiando en que pueden lograr la salvación mediante sus propios esfuerzos y méritos. El mundo refuerza esta ilusión, perpetuando la mentira de que la cruz es irrelevante en nuestras vidas. Sin embargo, es crucial resistir esta falsedad y aceptar la incómoda verdad de que nuestra bondad por sí sola es insuficiente. Debemos reconocer que nuestra propia justicia no es suficiente para redimirnos. No necesitamos buscar más ejemplos para darnos cuenta de la creciente cultura de desprecio por la vida humana en el mundo de hoy. Simplemente toma un teléfono inteligente y navega por Internet para encontrar la hostilidad que permea el planeta. Observamos un aumento sin precedentes en asesinatos, conflictos armados y actos de terrorismo. En el último siglo, más vidas se han perdido en guerras que en los 500 años anteriores combinados. Solo en el último siglo, se estima que 203 millones de personas perdieron la vida en guerras, y solo en la última década,
Aproximadamente 2 millones de niños fueron asesinados y otros 4 a 5 millones quedaron discapacitados debido a conflictos. Ante esta realidad, es difícil no pensar que el juicio divino está cerca. Pero independientemente de si el rapto sucede primero o dejamos este mundo para la eternidad, la pregunta crucial sigue siendo, ¿estamos preparados para encontrarnos con nuestro Creador tal como estamos ahora? ¿Tenemos una relación con Jesús? Escucha, deja de lado las preocupaciones de esta vida. Al final, lo que realmente importará es tu conexión con Jesús. No importa tu saldo bancario, estatus social, seguidores en Instagram u otras redes sociales, sino cuán preparada está tu alma. Rindamos nuestros corazones al Señor en este momento, arrepintámonos y permanezcamos firmes en la verdad, sin importar el costo. Oremos para que Dios guíe nuestros corazones hacia las cosas del Espíritu y nos libere de los lazos de corrupción que dominan el mundo. Que nuestro amor por Dios se convierta en nuestra principal motivación y nos otorgue la certeza sobre nuestra eternidad. Amén.